Ok, bienvenidos otra vez a esta clase, la clase número 4, perdón, está mal escrito, es la 5, en donde el día de hoy vamos a hablar acerca de la protección, la defensa y la investigación, o la investigación en el ciberespacio. En este pequeña hora que tenemos de clase, vamos a hacer es una pequeña introducción y una descripción de estos términos en esta nueva dimensión que hemos estado hablando durante el transcurso de todas estas sesiones. Así pues, hoy vamos a ver más desglosadamente, vamos a empezar hablando acerca de qué es protegerse en el ciberespacio y vamos a hablar de tres entornos diferentes o tres formas en el que la protección y la seguridad en el ciberespacio es aplicada. Vamos a empezar hablando acerca de lo que es la prevención como un primer paso para esta forma de seguridad. Luego vamos a hablar de lo que es el ataque, una forma no lo veamos una forma estricta y rigurosa de ataque, sino una forma en que nosotros tenemos para poder mitigar estos ataques que se dan en el ciberespacio, estas amenazas que se dan en el ciberespacio. Luego vamos a ver la investigación y finalmente vamos a ver el marco legal para Colombia. Quiero hacer un pequeño hincapié y es que en esta sesión no nos vamos a enfocar tanto en el usuario como la víctima, como lo habíamos visto en la clase anterior, sino que en esta vez vamos a enfocarnos más en lo que son, digamos, las entidades, las empresas, los organismos gubernamentales y las infraestructuras críticas, que acuérdense que es lo que habíamos visto en clases anteriores, las infraestructuras críticas de una nación o pues de una entidad son todos estos elementos que son cruciales para el funcionamiento de las diferentes, digamos, formas cotidianas de vida. Para los estados, estos pueden ser como los sistemas que controlan las centrales eléctricas o los sistemas, digamos, bancarios o los sistemas que controlan, digamos, todas las entidades de salud, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora recordemos, antes de continuar con esta parte de la protección, qué es lo que tenemos hasta el momento en, digamos, en nuestro temario, en nuestro saber actual. Hemos hablado ya de un contexto. Este contexto es toda esta nueva dimensionalidad, la que hemos estado tratando, la que ya hemos aprendido que se comporta de una manera específica, donde los individuos, las personas normales van a actuar de maneras diferentes y donde vamos a tener, digamos, ciertos principios, ¿sí? Que ya lo hemos hablado, donde tenemos el anonimato, donde tenemos pues la escalabilidad de los procesos y la deslocalización, digamos, de los individuos. Términos que para esta nueva dimensión van a ser cruciales y que van a determinar cómo se comportan las personas dentro de esta entidad. También tenemos los diferentes actores, ya hemos visto que no es solo las personas, también vamos a tener individuos que van a buscar siempre estar aprovechándose de las, digamos, de estas características que tiene el ciberespacio. Vamos a tener individuos normales, vamos a tener entidades, estados y empresas que van a fungir como, digamos, también entes en el ciberespacio. También vamos a tener lo que son, digamos, los robots o las automatizaciones y otros demás individuos que van a estar o van a entrar como actores en este nuevo momento. Finalmente, ahora lo único que nos falta entender, como en grandes rasgos, acerca de digamos, este aspecto que estudiamos en la cibercriminología, es cómo nos vamos a proteger nosotros de estos actores que ya hablamos anteriormente, actúan de forma malintencionada y buscan, digamos, beneficiarse de las características del ciberespacio. Aquí entonces nosotros vamos a acuñar nuevos términos que van a ser muy útiles para el desarrollo de la cibercriminología y que van a darnos a nosotros, ¿sí?, las pruebas que van a poder ayudarnos a encontrar a los culpables de estas vulnerabilizaciones en el ciberespacio. Entonces vamos a hablar de términos como lo es la vulnerabilidad, el riesgo, la protección y un término muy general de lo que es las respuestas a los incidentes y qué son los incidentes. Entonces empecemos hablando por conceptos importantes cuando nosotros hablamos de la protección en el ciberespacio. Y pues digamos que esta protección abarca diferentes formas de verla.
Entonces, como conceptos importantes vamos a empezar a hablar de lo que es una vulnerabilidad. Entonces, la vulnerabilidad, ¿sí? Es algo que viene por defecto en cualquier sistema, es decir, que cualquier ente o cualquier, digamos, sistema desplegado en el ciberespacio va a tener la posibilidad de que tenga una vulnerabilidad. Estas vulnerabilidades pueden ser de origen técnico, es decir, un error en código, una puerta trasera en algún programa o principalmente vamos a hablar de lo que es el software desactualizado. Cuando nosotros solemos usar sistemas de cómputo muy antiguos o nuestros celulares no están actualizados, es muy probable que exista una vulnerabilidad. Y aquí hago un hincapié en estas ideas locas de la, bueno, no locas, son reales, pero que también tienen que ver con la obsolescencia programada, que es, ay no, que cada actualización ayuda a que se dañe más el, digamos, los dispositivos o el software, etcétera, etcétera. No sé, la verdad no soy, digamos, quien para definir si esto es verdad o no, pero sí es importante las actualizaciones, ya que en estas, digamos, si se encuentran algunas vulnerabilidades que en el mundo del ciberespacio es muy común, se parchean, se arreglan y se protegen los sistemas. También vamos a tener las amenazas. Y aquí quiero también enfatizar que las amenazas pueden ser de cualquier índole y son factores que van fuera, que son externos, que nosotros no podemos contener, ¿sí? Que van a buscar causar un perjuicio, o sea, un mal en los sistemas que estamos hablando del ciberespacio. No necesariamente tiene que ser un individuo, también tienen que considerarse otros tipos de amenazas, como son las amenazas naturales o las amenazas implícitas en el error humano. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de protegernos, vamos a hablar de cualquier tipo de amenaza. Las amenazas principalmente lo que van a buscar es explotar estas vulnerabilidades que hablábamos anteriormente y lo que se hace normalmente es categorizar y estudiar estas amenazas para prevenirlas. También vamos a hablar de lo que es el riesgo, y aquí es importante mencionar que el riesgo es una probabilidad y esta probabilidad siempre va a existir, por más pequeña que sea, siempre va a existir. Y como entes que van a buscar la protección en el ciberespacio, nosotros tenemos que entender muy bien esto, y es que nunca, nunca, nunca va a dejar de existir el riesgo cuando existe una amenaza o cuando existe una vulnerabilidad. Entonces, aquí nosotros cuando hablamos de riesgo en el ciberespacio vamos a hablar de la gestión. Es decir, que como sabemos que siempre va a existir un tipo de riesgo, nosotros no lo vamos a eliminar, sino lo que nosotros vamos a trabajarlo en donde vamos a buscar mitigar o transferir este riesgo o aceptarlos. Es decir, que lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo nosotros vamos a tratar con este riesgo y lo vamos a intentar buscar. Esto es muy importante para la siguiente etapa, que es la etapa que se enfoca, digamos, este curso, que es el CyberTac o las medidas de ataque en el ciberespacio, porque a partir de este riesgo nosotros nos vamos a manejar y vamos a saber cómo actuar. Finalmente, y lo más importante, en las amenazas y en la protección del ciberespacio, en el ciberespacio es el incidente. El incidente, ya otra vez, es otro evento que pasa cuando la probabilidad de daño sucede. Sabemos que siempre va a pasar, pues el resultado de que un riesgo pase es un incidente. Estos incidentes normalmente van a comprometer la seguridad, ¿sí? O las políticas de seguridad y hace que todos estos conceptos que hemos visto de vulnerabilidad, amenaza y riesgo se vuelvan algo tangible, algo que pueda afectar organizaciones, empresas o entidades. Otra vez, si alguien tiene alguna duda, puede hacerla. Digamos, estos son conceptos muy importantes y que es para futuros, si ustedes van a trabajar en este campo, es interesante y es importante tenerlos en cuenta. Ahora vamos a ver, digamos, las diferentes formas que nosotros tenemos para protegernos en el ciberespacio. Pero primero vamos a ver, digamos, cómo categorizarlas o cómo se categorizan normalmente estas formas de protección. En primer lugar, vamos a ver una categorización que es mediante o que es respecto al momento del ataque. Tenemos una primera etapa que es la prevención, donde principalmente en esta etapa nosotros vamos a hablar de lo que es la ciberseguridad. Y la ciberseguridad son todas estas medidas que se hacen de manera preventiva para poder, digamos, mitigar, ¿sí? O transferir o tratar este riesgo.
¿sí? Antes del momento que suceda. Aquí nosotros vamos a tener cosas como lo que es el análisis de riesgo, algunas medidas de ciberseguridad, como factores de autentificación o como protección digamos, instalación de sistemas de protección o, digamos, ya a nivel fuera de lo programa, del código de los programas, vamos a tener como implementación de estructuras de prevención ante, digamos, ataques o, o programas de culturización para los empleados. También vamos a tener estructuras que se crean dentro de la empresa, como es el conocidísimo CISO, que si ustedes van a trabajar en esta área de del ciberespacio, lo van a escuchar constantemente si trabajan para empresas o para entidades, que son estructuras que se arman dentro de las empresas y que van a trabajar y van a mediar todos estos problemas y todas estas, digamos, formas de defenderse en la ciberseguridad. Finalmente, también vamos a tener otras cosas como, pues ya lo mencioné, las estructuras físicas o, pues digamos, los programas de seguimiento de datos, etcétera, etcétera. Luego vamos a pasar a la etapa de respuesta y ataque. Y los métodos que vamos a usar acá principalmente se engloban en lo que es el cibertac, que ya vamos a hablar más adelante de lo que significa CyberTac y qué es lo que hace y en qué se enfoca y qué diferencias tiene con la ciberseguridad. Aquí ya vamos a ver son las estructuras de firewall, que recordemos que los firewalls son pequeños, digamos, sistemas que impiden el paso de información que provienen de rutas o de redes no seguras. Acordémonos de las primeras clases donde hablábamos del DNS, de las IPs, pues los firewalls usan, digamos, estos elementos para bloquear la información o bloquear la entrada. También vamos a tener cosas como las respuestas del CyberTag, donde vamos a buscar entorpecer la acción del atacante mediante ya sea poner trampas o poner evasiones o poner sistemas que impidan, digamos, el fácil acceso a la información una vez se perpetúa la vulnerabilidad y el atacante hace uso de esta vulnerabilidad para poder entrar en empresas o en instituciones o en sistemas. Y finalmente vamos a tener la última etapa, que es el después, o más específicamente, el ciberforense. Entonces ya vemos que cada una de estas tres etapas tiene un nombre específico y aquí en el ciberforense lo que vamos a ver nosotros es cómo después del ataque podemos encontrar y podemos crear evidencia que demuestre de dónde viene el ataque, qué perfil usaba, cómo hizo para entrar, qué medidas de seguridad violentó y etcétera, etcétera. Finalmente, esta etapa es la más usada, digamos, conjunto a los sistemas de seguridad, la policía, etcétera, para encontrar a los culpables. Y acordémonos otra vez de las primeras clases que decíamos que este es un problema y bueno, y esta área es complicada porque tenemos estas variables de la deslocalización, de la generalización del contenido, de la generalización de los datos, ¿sí? Y del anonimato. Entonces, esta es la última parte y es muy importante para poder, digamos, generar esta imputación de cargos y estos tratamientos, digamos, hacia las personas que han delinquido en el ciberespacio. También tenemos otra forma de categorizar lo que es la protección y esta ya solo son dos términos donde vamos a hablar completamente de la protección y de el ataque. ¿Cuáles son las diferencias? Que en este entorno vamos a juntar específicamente algunas medidas, ¿sí? Como en el del análisis forense, específicamente para el ataque y la respuesta. Y aquí ya vamos a organizarnos es en completamente, digamos, el desarrollo de sistemas que van a proteger antes del incidente. ¿Qué diferencias tenemos acá entre las anteriores y estas nuevas categorizaciones de la protección? Es que en la protección vamos a encontrar el desarrollo de políticas. O políticas o normativas que también vamos a hablar un poco más adelante para que tengan un contexto más generalizado y son, digamos, métricas que ayudan a las empresas a blindarse tanto en forma del ciberespacio como en forma jurídica de que los datos que ellos están usando están bien protegidos, están bien resguardados y en caso, digamos, de un ataque, ellos pueden responder de manera eficiente. Esto va a ayudar tanto a los peritos como en caso de investigaciones, en caso, digamos, de demandas, a que la empresa no sufra tanto el perjuicio de un ataque.
Y ya en la parte de ataque ya nos vamos a ver, digamos, esta parte del forense más específico, las entidades que colaboran mutuamente para encontrar, acordémonos que la deslocalización va a hacer que nosotros como individuos que buscan la protección tengan que estarse relacionándose con diferentes entidades gubernamentales de otros países para poder, digamos, encontrar al culpable. Ahora vamos a empezar a hablar de, digamos, de estas tres etapas que vimos anteriormente, empezando por lo que es la prevención. En la prevención nosotros lo que vamos a buscar, ¿sí? Son cualquier método, cualquier técnica, ¿sí? O acciones, normativas, estatutos, protocolos, programas, sistemas que nos permitan garantizar algo que se conoce en la ciberseguridad como la tríada CID. Vamos a hablar de estos conceptos donde vamos a ver acá lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, siempre refiriéndonos a los datos. Se acuña este concepto de triada porque son las bases fundamentales de la protección de los datos en el ciberespacio y en ciberseguridad. Aquí lo que nosotros vamos a ver es que en el momento que algunos de estos tres elementos sean vulnerados, pues vamos a tener un incidente, que es pues el hecho de que un riesgo se vuelva realidad. Entre la confidencialidad vamos a tener, digamos, medidas como es las contraseñas, la protección de los datos, el cifrado. En la integridad ya nos vamos a referir cómo nosotros vamos a hacer para que estos datos no sean cambiados, no se dañen o cuando la información no sea tergiversada, no sea capturada por un individuo y la modifique. Y la disponibilidad es muy importante porque acuérdense que uno de los ataques más comunes en el ciberespacio son los ataques de dos, que son los ataques que vulneran la disponibilidad de un servicio. ¿Qué tipo de prevenciones? Y estoy pasando un poco rápido porque no es el enfoque de la clase de hoy enseñarles exactamente, sino que ustedes tengan estas herramientas, estos conceptos frescos y presentes a la hora, digamos, de entrar a labores o a trabajos que tengan que ver con el área del ciberespacio. ¿Qué tipos de prevenciones vamos a encontrar, o bueno, de métodos de prevención vamos a encontrar en el ciberespacio? Cosas como ya mencionaba anteriormente, las contraseñas, los factores de doble autentificación, el cambio periódico, este que es muy importante, los planes de riesgos de gestión, que ya van más estructurados, digamos, para las empresas, el RGPD, que es el plan de tratamiento de datos. Entonces, estos, digamos, pues también vamos a tener el departamento de seguridad, que es muy parecido a lo que es el CISO. Y estos elementos que van a ver acá son elementos organizativos de las empresas. Es decir, aquí ya no estamos hablando de, como hablamos en la primera clase, de métodos, de software, etcétera, etcétera, sino de normativas que exigen a las empresas tener siempre presentes a la hora, digamos, de auditorías, de si pasa una amenaza. Si las empresas suelen tener estos sistemas, estas implementaciones, pues el riesgo se transfiere, digamos, a otras entidades, la pérdida de datos no pasa por culpa de ellos, dependiendo de la situación, etcétera, etcétera. También, digamos, como mencioné anteriormente, las amenazas pueden ser naturales, entonces también es importante tener planes de atención contra las amenazas y los desastres con respecto a los datos, con respecto al ciberespacio. Todas estas herramientas para blindar las entidades, blindar todos los sistemas de los estados, etcétera, etcétera, nosotros vamos a verla también como a diferentes dimensiones. La protección y la prevención siempre se va a dar no solo al nivel de la computación, sino vamos a tener otras etapas, como lo estaban hablando anteriormente, que van a permitir resguardar de una forma completa los datos y pues la información, que recordemos que es lo importante en el ciberespacio. En el ciberespacio no es tan importante el individuo, sino la información que representa a los individuos. Aquí hago un pequeño énfasis donde recordemos todo sistema es vulnerable y siempre va a existir el riesgo. Entonces, vamos a hablar de estas dimensiones donde la prevención es importante y nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollarnos como cibercriminólogos. Entonces, vamos a hablar de una primera capa, que es la capa humana, donde vamos a encontrar lo que es la capacitación y la concienciación. Es decir, aquí nosotros nos vamos a enfocar en que las personas aprendan a vincularse al ciberespacio, aprendan a tratar en él,
y aprendan, digamos, a desenrollarse dentro del ciberespacio. Esto es muy importante porque, como ya les habían mencionado en otras clases, uno de los actos criminales más conocidos o más frecuentemente es la ingeniería social, que no pasa en el ciberespacio, pero se estudia y se analiza mucho para poder atacar a las personas dentro del mismo. Vamos a tener la capa común y corriente, que es la perimetral, que aquí ya nos referimos al código, a estructuras de información, etcétera, etcétera, que es específicamente la ciberseguridad. Como mencioné, firewalls, VPNs, que si nos acuerdan, los VPNs son una forma de ocultar nuestra identidad, y por identidad me refiero a la dirección del computador, la dirección IP dentro del ciberespacio, que son todas estas estructuras que al final de cuentas van a ser como una puerta de un castillo, ¿no? Digamos, para que se acuerden, tengo esta imagen, en donde van a evitar la entrada de manera sencilla de diferentes atacantes, etcétera, etcétera. También vamos a intentar tener, digamos, una dimensionalidad que es la capa de datos. Esto es muy importante porque aquí esta capa es esencial al momento, digamos, de hacer ya la investigación después de que haya habido un ataque, en donde vamos a tener palabras claves como es el cifrado de la información, es decir, no tener todo el texto, todo el documento digamos, en formas de que los atacantes puedan acceder fácilmente a él, sino ocultarlo mediante decodificación o mediante protección, como son las firmas de seguridad o como es el blockchain, etcétera, etcétera. Y los backups, que los backups son copias de seguridad. Copias de seguridad de toda la información. Esto es muy importante ya que puede ser por un error interno, puede ser por un ataque. Si perdemos la información, perdemos todo en el ciberespacio. Finalmente tenemos la última capa o la última dimensionalidad, que también es importante para las personas que se quieran seguir desarrollando en esta área, donde vamos a hablar de la normativa y los estándares. Como ya les he vuelto a mencionar varias veces, la deslocalización en el ciberespacio hace que la normativa de las naciones pues se vea un poco truncada a la hora, digamos, de establecer, digamos, una estructura base para la protección de la información. Así que nace lo que son las normativas y los estándares. Como cualquier cosa, como digamos en la universidad, que son acreditadas, etcétera, etcétera, son entidades no gubernamentales, bueno, algunas sí son gubernamentales, pero en su mayoría no lo son, que hacen o estructuran planes de protección de los datos para que las diferentes empresas se puedan vincular a estas normativas y decir ante, digamos, todo el Internet, ante todo el ciberespacio, que ellos están blindados y están protegidos bajo un protocolo que les van a permitir proteger sus datos. Esto es muy importante porque las empresas que manejan mucho lo que es la información en Internet, muchas veces van a necesitar obligatoriamente estas normativas para poder prestar sus servicios. Vamos a hablar más adelante un poco acerca de lo que son las normativas en las etapas siguientes, o sea, en esta diapositiva. ¿Qué son las normativas y las métricas para la prevención? Como mencioné, son marcos, ¿sí? Son estatutos marcos, son metodologías, ¿sí? En conclusión, unas rutas que van a ser ya sean opcionales, obligatorias, que pueden estar regidas por la ley, pero o se pueden vincular, digamos, a estatutos, a, por ejemplo, el Tratado de Budapest, etcétera, etcétera, en donde donde las entidades, ya sean privadas, públicas, etcétera, etcétera, van a buscar certificarse, ¿sí? Con respecto a sus medidas que ellos tienen para protegerse en el ciberespacio. Esto les da cierto nivel de confianza, como lo mencioné anteriormente, y pues digamos permite que tanto los clientes como las entidades tengan digamos este respaldo. También es importante porque la normativa y la prevención en algunos casos y en algunas ciudades van a exigir que las empresas cumplan estos estatutos, o si no, al momento de que tengan un accidente, pues la culpa va a recaer en ellos. Es decir, que las entidades tienen que resguardarse a sí mismas para que la ley los pueda proteger en caso de un ataque. Aquí menciono algunas de las más comunes, digamos, y más usadas en el mundo a nivel global, donde para el caso de Colombia, la más usada en la mayoría de las instituciones va a ser la ISO 27000 o 001. Este es un estándar a nivel mundial, es de Estados Unidos y pues es como la normativa más amplia y, y de las más utilizadas actualmente. Aquí hay otras donde está la NIST, que busca más, digamos,
para proteger y responder a amenazas, a otras métricas como otras, digamos, otros tipos de normativas como son del formato métrico, que es el Mean Time to Detect o el Mean Time to Response, y estas ya son, no son, digamos, estructuras como las anteriores, como la NISO, la ISO, no son guías, no son estándares, sino son valores donde después de un ataque, ¿sí? Yo tengo que tener mis equipos para que puedan responder o puedan ver el momento de la intrusión o cuánto me demoro yo en detener este ataque y ayudan, digamos, a tener cierto nivel de, digamos, de confianza en las empresas. También existen otras, y este es un caso que hago, pues, digamos, para el enfoque en Europa o en España más específicamente, que es Magritte. Y Magritte es una metodología de protección de la información desarrollada por el mismo gobierno de España, que permite, digamos, esta, digamos, guía para que las entidades específicamente públicas se puedan proteger y se puedan resguardar sus datos y su información. No sé si en Colombia ya alguna también, alguna entidad o una metodología específica. Sí sé que muchas de las empresas privadas trabajan es con la NIST, perdón, no, perdón, con la normativa ISO, para blindarse a sí mismas. Si alguien sabe, sería interesante, y si no, les dejo el dato para posterior encuentros. Ahora pasamos a la siguiente etapa, que es el ataque. En este momento nosotros ya no nos estamos protegiendo, no nos estamos preparando. Aquí ya recibimos una incidencia, es decir, el riesgo se cumplió, la amenaza que estaba, alguien hizo una vulnerabilidad de nuestros sistemas, pudo aprovechar, creó una amenaza y está pasando el incidente. Aquí vamos a pasar de lo que es la ciberseguridad como tal y vamos a acuñar un nuevo concepto que es el CyberTac, que viene de, pues, de unas doctrinas militares y significa Tactical, Administrative and Compliance. Es decir, aquí nosotros nos vamos a enfocar, como dice la diapositiva, en un centro de mando en donde nosotros vamos a responder y vamos a buscar detener el mayor tiempo posible, ¿sí? El accionar criminal, el accionar de ataque, para que el sistema se pueda proteger, el sistema se pueda blindar, se pueda, digamos, el proceso normal es que una vez un ataque, venimos a este sistema de CyberTac, buscamos al atacante, damos de baja al sistema y protegemos los datos para que el atacante que ya está dentro del sistema no pueda acceder a la información y robársela. Este sistema es en tiempo muy rápido. Recordémonos que actualmente los tiempos que les toman a los atacantes robar información puede estar entre el minuto o los 30 segundos, entonces, dependiendo, pues, digamos, del tipo de ataque. Entonces, ya se darán cuenta que una metodología CyberTac tiene que actuar de forma muy rápida. Las palabras Tactical, Administrative and Compliance significan en donde el tactical es una respuesta de manera inmediata, en donde, como dije anteriormente, dados los tiempos, se tienen que activar los protocolos de forma muy rápida, evitando que se exista un robo de administración, de información, perdón. El término administrative o administrativo, nosotros vamos a ver es cómo vamos a proteger esta información, cómo vamos a gestionar los recursos que tenemos para evitar el ataque. Y el compliance es el blindaje, como lo digo acá en esta parte de abajo, legal. Para Colombia nos vamos a la normativa o también nos podemos ir a las diferentes normativas y estándares que mencioné anteriormente. ¿Qué medidas y qué técnicas se suelen usar cuando estamos en este momento del ataque? ¿Cómo evitamos que la persona que ya entró al sistema, que se aprovechó de la vulnerabilidad, pueda robarse la información? Vamos a tener técnicas de engaño, maniobras de contención activa y otras que vamos a ver a continuación, pero hablemos principalmente ahora de las técnicas de engaño. Y tenemos lo que son los honeypots o los honeynets. Estos, digamos, sistemas o estas estructuras lo que hacen es que una vez se detecta una entrada no aprobada, una entrada ilegal, eh, la información se protege y se estructura, como dice su nombre en inglés, en celdas, en paneles, que van a hacer que para el atacante sea difícil acceder, porque ya no solo es una barrera, sino son diferentes barreras que están protegidas, donde la información está descentralizada y al atacante se le va a hacer
difícil entrar. Esos son los honeypots. Los honeypots son pues estas estructuras, ¿sí? En forma de panal. Aquí esto no es un panal, la estructura está mal hecha, creo. En donde se resguardan los diferentes tipos de información, ¿sí? Y al conectarse digamos, a esta red de distribución de datos, de mini barreras, por así decirlo, hacen que el atacante le tome mucho más tiempo entrar a un dato, luego entrar al otro, luego pasar, luego seguir para después devolverse. Esto lo que hace es disminuir el tiempo, perdón, aumentar el tiempo que le toma al atacante poder capturar la información. Si nosotros nos aprovechamos de esto, podemos cerrar el sistema, dar de baja el servicio y poder encontrar quién es el atacante. Esto también, digamos, va a dejar digamos, diagramas de esta forma van a dejar pequeñas migajas que después van a ser aprovechadas para detectar quién era. También tenemos los honey tokens, que pues es muy parecido, o sea, la idea es la misma, pero ahorita nos vamos a referir a claves de información falsa o archivos que son falsos. En pocas palabras, cosas que podrían parecerle al ciberatacante una oportunidad de riesgo, una oportunidad de adquisición de datos, pero en verdad no son nada. También tenemos maniobras de contención activa, donde la primera es el aislamiento de la red, ¿sí? O sandboxing dinámico. Aquí, teniendo sistemas muy avanzados, sistemas que detectan una intrusión de manera forzosa, o sea, un ataque de fuerza bruta, o por ejemplo, un acceso no permitido. ¿Qué puede ser un acceso no permitido? Puede ser que la persona que normalmente entra desde una IP que se encuentra en Colombia, entra desde una IP que se encuentra en Mongolia normalmente en IPs de África se suele hacer este pequeño broma, pero sí, la mayoría de las IPs corruptas vienen de países como Somalia, como Nigeria, o países como Indonesia o Malasia, etcétera, etcétera. Entonces, al detectar, digamos, como estos movimientos extraños, se puede aislar la amenaza, entonces se cierra, digamos, el bloqueo, se cierra la instrucción del usuario. Normalmente estos aislamientos se hacen para cuando son cualquier tipo de lo que nosotros conocemos como virus, es decir, sistemas o malware malicioso que quiere infectar, digamos, los sistemas. Entonces, al detectarse que se están esparciendo esta amenaza, como tenemos, digamos, la información en contenedores respectivos, pues se pueden encerrar esos contenedores y así podemos evitar que se siga esparciendo los malwares. Acordémonos que los malwares son software malicioso que, como los virus, se intentan reproducir en archivos y expandir a través de la red o a través de los sistemas. También tenemos el black holing, que es, como lo dice, lo vamos a desviar al detectar que existe, digamos, una entrada que no es permitida, pues desviamos el recorrido de los datos de nuestro servidor. Lo desviamos a otra parte donde él no encuentre nada. De esta forma, el ataque se ve diezmado y no, pues no existe, no pasa la amenaza como tal. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda, algo que quiera decir, algo que quiera mencionar? Vale. Continuando con nuestra parte del cibertac, que es el ataque que nosotros vamos a hacer como respuesta a estos incidentes, a estas vulnerabilidades, vamos a tocar un pequeña parte de lo que es el aspecto psicológico, como también no solo es la protección de los sistemas mediante software, mediante programación, sino como nosotros al detectar este ataque, nosotros vamos a intentar mediante la psicología disuadir al atacante de que siga intentando o de que se robe la información. Esta disociación, como decimos, es una disociación táctica y aquí nos vamos a encontrar con dos formas. Eh, Aumentar el esfuerzo que le toma al individuo atacar, por ende aumentando el riesgo de que esta persona pueda ser detectada o también disminuyendo la recompensa o disminuyendo la percepción de la recompensa que va a encontrar esta persona. Es decir, si nosotros, por ejemplo, separamos nuestra información en diferentes zonas, pues la recompensa que puede acceder al cliente, perdón, el atacante de forma rápida va a ser pequeña. Entonces esto muchas veces no le va a generar, digamos, un valor monetario lo suficientemente grande como para que el riesgo de ser detectado pues le influya a continuar con el ataque. Entonces va a negarse, va a dejar de actuar. Esto es importante porque nosotros tenemos que analizar
como ya lo hemos hecho en las anteriores clases, al delincuente, al ciberdelincuente, para poder entender cómo él actúa y así poder tener mejores respuestas a diferentes tipos de ataque. Ahora, quiero hacer una pequeña mención, ya que estamos hablando, y antes de pasar a la última sección, que es la investigación, para que tengan importante dos conceptos, que es las diferencias entre lo que va a ser el CyberTag y lo que va a ser la ciberseguridad. En pocas palabras, lo que dice la imagen. El CyberTag es la defensa activa y la ciberseguridad es la gestión y la prevención. Muchas veces estos los van a ver combinados en, digamos, en diferentes trabajos. Si ustedes siguen en esta área, los van a ver combinados, van a ver que los tratan igual, pero tienen que entender que la diferencia es importantísima en el donde en la ciberseguridad vamos a intentar prevenir, disminuir la superficie de ataque, generar sistemas que nos permitan evitar que el ataque ocurra, ¿sí? Tener sistemas para recuperarnos después de un ataque, eh, y también, digamos, tener, digamos, una estructura completamente fuerte. Conmigo, el enfoque de la ciberseguridad es más en sí la parte del código, de los sistemas, prepararlo. Ya el CyberTag, vuelvo a repetir, aquí ya nos vamos en el momento del ataque, cómo lo neutralizamos, cómo disuadimos al atacante de seguir con este ataque, cómo reaccionamos, cómo podemos cerrar los sistemas, ¿sí? Cómo vamos a trabajar a estos atacantes cuando ya están atacando. Es decir, el enfoque del CyberAttack va a ser el atacante, el adversario. Y pues el objetivo va a ser evitar este ataque, o sea, bueno, no es evitar, sino detener este ataque, frustrarlo y que no, y que el atacante, pues, digamos, no obtenga ningún beneficio. En pocas palabras, como dije, la ciberseguridad es la gestión y la prevención y el ciberattack la defensa. Ahora pasamos a la etapa final de todo lo que llamamos prevención. Y aquí creo que había alguien, no me acuerdo quién, en la primera clase lo mencionó, que era forense en el ciberespacio, ciberforense. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a qué es lo que es esta parte de la investigación. Una introducción más generalizada de todo, digamos, de los aspectos importantes que tomamos en la investigación. En este momento ya el ataque pasó, ya todo sucedió y normalmente pasa algo en el ciberespacio. Pasan varias cosas y es que cuando se hace un ataque, la parte de la ciberseguridad y el ciberataque van a buscar detener al atacante, cerrar el sistema y principalmente parchar o cubrir este punto de acceso no permitido. Al cubrir este punto de acceso no permitido, si no se tienen las buenas estructuras desde la ciberseguridad, pues no va a quedar ninguna evidencia, ninguna pista que nos permita a nosotros rastrear de dónde vino este ataque, quién lo hizo, etcétera, etcétera. Así pues, la investigación es muy importante y normalmente se suele dejar al lado, pero es principal y se tiene que tomar, digamos, muchas medidas para poder obtener los datos del momento del ataque, para poder tener esta información. Entonces, digamos, eso es uno de los puntos principales que diferencian al ciberforense del forense, digamos, convencional. El convencional, si la escena del crimen en algunos casos se mantiene, pues se puede esperar a que él vaya y haga la verificación, etcétera. En este momento no, porque se tiene que proteger el sistema otra vez, se tiene que parchar la vulnerabilidad, entonces, pues normalmente se trabaja con este problema. También, digamos, debido a las características del ciberespacio, vamos a decir que el ciberforense va a tener estas dificultades como no encontrarlo en el mismo país, no encontrar, digamos, un nombre específico. Podemos encontrar la IP que está asignada a una persona, pero puede haber este problema, ¿sí? Y también nos vamos a basar que, digamos, cualquier análisis que nosotros hagamos sobre las pruebas y que en el ciberespacio, cuando hablamos de pruebas, principalmente lo vamos a atribuir a datos, a información del momento del ataque, a rutas de trazabilidad en el Internet en el momento de ataque. Entonces, cuando nosotros como investigadores vamos a analizar esta información, como vamos a recopilarla, nos vamos a encontrar otra vez en el mismo triángulo del C y D. Perdón, aquí se me confundió la letra. Ay, un momento. Se me confundió la letra, era C y D, recordemos que es, digamos, la triada para asegurar que la información es verídica y eficaz. ¿Qué revisamos como forenses?
Vamos a revisar, en este caso en el ciberespacio, vamos a revisar los discos duros, es decir, toda esta información, todos los datos que se guardan dentro de los computadores atacados. Vamos a ver los sistemas de telecomunicaciones, ya sean para interacción de de humano-máquinas, máquinas-máquinas, máquinas industriales, que se llama, digamos, escadas, sistemas de escadas. También vamos a ver no solo la información que están en los discos duros, también vamos a ver los logs, que acuérdense que los logs son paquetes de información que tienen, digamos, las rutas de los datos, de cómo se van los datos o de los sucesos que pasaron en un servidor, etcétera, etcétera. También vamos a ver los logs para los firewalls, que los firewalls, estos muros que previenen el acceso de ciertos lugares, también pueden guardar los logs, es decir, si alguien intenta entrar desde Nigeria, por así decirlo, el firewall guarda la IP de donde entró el dispositivo digamos, esta entrada que estuvo equivocada o estuvo rara. También vamos a ver otros sistemas que van, digamos, meramente relacionados a dispositivos electrónicos, sistemas de almacenamiento, todos sistemas que puedan coger información durante el ataque. Aquí les menciono algunos software que se suelen usar para poder analizar la información que está dentro de estos discos duros, de estas bases de datos, estos logs, etcétera, etcétera, donde normalmente aquí en los principales se va a tener que tener un pequeño conocimiento en programación o lo que son ingenierías de datos para poder obtener esta información, porque normalmente lo que nosotros vamos a sacar de los discos duros va a ser información en binario. Recordemos que las máquinas no hablan el español, no hablan el inglés, ellas solo lo representan. Lo que ellas sí hablan es un sistema de números que va uno y cero, en donde cualquier palabra puede significar una combinación de varios dígitos, de más o menos unos 16 dígitos de uno y cero, etcétera, etcétera. Entonces, estos sistemas van a obtener esa información y ¿por qué la obtienen normalmente en estos códigos binarios o, digamos, en lenguajes que no son tan fáciles de entender para el ser humano? Porque como nosotros vamos a ver, digamos, cualquier tipo de vulnerabilidad, las vulnerabilidades más específicas afectan es este código base de las máquinas. No afectan textos, no afectan tal, sino que se van a afectar directamente al código base. Por eso es que estos sistemas suelen tener, digamos, esta adquisición de datos en estos tipos de sistemas o de lenguajes que son comunes en las máquinas. Otro aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de la investigación es la cadena de custodia. Como les mencioné anteriormente, los datos o el análisis de los datos que nosotros adquirimos como en cualquier, digamos, escena del crimen, tienen que estar verificados y tienen que ser, digamos, legítimos. Nosotros tenemos que asegurar que esta información sea legítima, que no haya sido modificada, que no haya sido adulterada. Por lo cual, algo importante en la investigación es la cadena de custodia. Estas cadenas de custodia nos permiten garantizar pues la autenticidad, la integridad de los datos, como lo mencioné anteriormente, es decir, que si yo saqué el disco duro en el momento, digamos, de una inspección, este disco no fue modificado, no se borraron los datos, ¿sí? Y esto va a servir como prueba ante un juzgado para poder evidenciar que, digamos, esta persona o es la víctima o es el atacante o la dirección IP se hizo desde tal ubicación. En pocas palabras, la cadena de custodia para nosotros va a ser un registro de la trazabilidad de cómo se procesó, cómo se investigó y cómo se guardó los datos adquiridos en una investigación del ciberespacio. Ya miren que en este momento en la investigación ya pasamos de ver el ciberespacio, sino ya nos vamos a un momento más físico a analizar los sistemas. ¿Qué etapas suele tener la cadena de custodia? Y pues más que etapas, lo más importante es asegurar que en cada una de estas etapas se permitan y se establezcan se cumplan los estatutos para verificar y para certificar que la información es verídica. Vamos a tener la recolección, la adquisición segura. En este caso, la adquisición implica el hecho de que se tiene que hacer una copia digamos, de la prueba. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a manejar datos y los datos son muy importantes y en el mundo virtual sí podemos hacer copias digamos, de la prueba y podemos literalmente sacar una copia exacta de la prueba para poder trabajarla, poder identificarla, etcétera.
También vamos a tener que verificar el almacenamiento y el traslado, es decir, vamos a tener que rellenar formularios, tener un sistema donde se certifique cómo se guardó la información, en qué formato se guardó la información, dónde se guardó, quién la transportó y en qué lugares quedó destinada. También lo mismo vamos a hacer en la etapa de análisis, vamos a tener que generar en esta ocasión un entorno seguro, como un entorno aislado, un entorno de experimentación, lo mismo que se haría en el forense normal, pero en este caso, digamos, en el computador. Normalmente estos entornos son máquinas virtuales, computadores dentro de computadores que sirven para aislar el sistema y para poder ver y extraer las pruebas necesarias. Finalmente pasamos a la presentación ante un juzgado ya de las pruebas y del tratamiento final. Ahora, esta línea de custodia, esta cadena de custodia, a nosotros nos permite hablar de la preservación de la velocidad de los datos. Eh, Como lo mencioné anteriormente, un forense normal puede, digamos, mantener la escena del crimen intacta en algunos casos, pero, pues, digamos, puede mantenerla. Pero en el entorno digital, cualquier cambio, aún, digamos, aún, por ejemplo, pensémoslo en un tipo CSI donde el hacker se encontró el computador del hacker y tiene toda la información. Es un caso que no suele pasar, o sea, las películas de forenses, de ciberforenses exageran un poco las cosas, pero sí es importante pensar que, digamos, en el momento, digamos, de tener estos computadores, estos sistemas que han sido comprometidos, el mero hecho de encender otra vez el computador va a implicar que el sistema se dañe, que digamos que las pruebas se dañen. ¿Por qué? Porque cualquier inicio, cualquier cosa se guarda dentro del disco duro. Entonces, es importante, como lo mencioné anteriormente, usar estas herramientas que tenemos, ya sean software, ya sean dispositivos como esta representación que ven acá, que es un dispositivo Keylogger, que lo que hace es poder acceder y poder hacer una copia en un disco externo de la información que está dentro del computador sin cambiar nada, sin hacer un reinicio. Y como lo mencioné anteriormente, las clonaciones o las copias, que es el material que se va a utilizar, ¿sí? Para, para encontrar las pruebas, porque ya recordemos que cualquier pequeño cambio va a afectar la prueba real, la prueba inicial, entonces se tienen que hacer copias, van a ser una copia bit a bit, es decir, recordemos, una copia que va a copiar al nivel del sistema, es decir, al nivel del lenguaje ensamblador, este lenguaje de ceros y unos, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a clonar? Todos los archivos, el espacio no asignado. ¿Esto qué quiere decir? No, cuando uno hace una copia, cuando uno mueve un archivo a un, digamos, a una USB, solo copia el archivo. No, no copia tampoco, uy, qué pena. No copia tampoco, digamos, información borrada, caché, etcétera, etcétera. En este tipo de clonaciones sí se copia. ¿Por qué? Porque normalmente una persona cuando hace algo ilegal intenta borrar las evidencias y pensando que darle borrar y eliminar de la papelera, pues así se borra la información. Les quiero mencionar como pequeño detalle, no. No se borra la información así, aún así se puede recuperar esta información de alguna forma, no completa, pero sí se puede recuperar. Entonces, estas clonaciones hacen este tipo de copias. Particiones ocultas o eliminadas, lo mismo, pero ya a nivel de grandes tamaños de memoria. Para ir finalizando con esta parte de la investigación, para que les quede un poco, digamos, como de información a ustedes, quiero hablar, digamos, de estos tipos de datos que nosotros recibimos, que pueden ser de tipo volátil, es decir, esta información que se pierde cuando se inicia el computador, cuando se reinicia, no volátil, información que se va a guardar en la memoria de manera continua, transitorios, es decir, que digamos, después de una ejecución de RAM se borran o después de alguna, digamos, de un proceso pequeño se borran y frágiles que, por ejemplo, vienen los archivos que están en la papelera, son información frágil porque, digamos, pequeñas variaciones pueden afectar el daño. Finalmente, ustedes, como si se dedican al ciberforense, esto, la mayoría de los formatos de los archivos que van a encontrar son estos que ven a continuación. No voy a hacer tanto hincapié, pero son sistemas que van relacionados al sistema operativo, ya sea macOS, Windows o sistemas de transferencia de datos, etcétera, etcétera, o también, digamos, para celulares. Aquí, ¿qué es lo importante y que es una parte importante de la firma, perdón, de la cadena de custodia? Es hablar de la firma de las evidencias. ¿Cómo las firmamos? Mediante el hash. ¿El hash qué es? Es un algoritmo que nos permite generar un código alfanumérico, una cadena alfanumérica de un tamaño fijo y que
es inalterable, es decir, que digamos en el momento que este archivo, este documento, estos datos se modifiquen porque alguien los quiere modificar, porque alguien los quiere perjudicar, la cadena del hash va a cambiar. Entonces eso va a implicar que el dato fue modificado y que la prueba no es verídica. ¿Qué métodos se utilizan normalmente? Se pueden utilizar el hash conocido como MD5, SHA-1 o SHA-2. Hay otras técnicas, actualmente se puede usar lo que es blockchain para también para generar este hash, porque las medidas anteriores, pues como ven acá, ya han sido comprometidas. Ya es fácil, digamos, modificar el archivo sin modificar el hash. También existe la firma mediante testigos digitales y son firmas que también usan sistemas tecnológicos, blockchain, etcétera, etcétera, para confirmar que la prueba cuando se tomó o la persona que utilizó este sistema, pues verifica que no se ha modificado la información. Finalmente, quiero hacer un pequeño recorderis acerca del marco legal que protege lo que es el ciberataque, es decir, de las medidas de ataque, donde está la ley 1273 del 2009, que la vimos al comienzo de nuestras clases, pues va a ser el parámetro principal en donde nosotros nos podemos afianzar para, con estas pruebas obtenidas, pues poder, digamos, enjuiciar y hacer un proceso eficiente. Eh, no las quiero mencionar tanto por el tiempo, ya que quiero terminar, digamos, al tiempo en esta hora. Pero sí, hablamos de el acceso abusivo a los sistemas, que es una de las, digamos, principales formas de ataque, el daño informático, ir y modificar un archivo. Entonces, aquí nosotros nos podemos detectar con el CyberTag y generar, digamos, un caso firme. El hurto por medios informáticos, que es, pues, entrar a un sistema, robar esta información, donde gracias al CyberTag podemos evitar que esto suceda de forma tan rápida, tan eficiente. Y pues otras cosas como la obstaculización del sistema informático o las redes de telecomunicaciones. Aquí ya nos referimos a ataques que buscan afectar las infraestructuras críticas o la denegación de servicios para, digamos, ciertos sistemas. Finalmente, para acabar ya esta clase y este curso, les quiero dejar ciertas ideas y es que la idea principal de este curso no es que ustedes sean unos expertos en cibercriminalística, sino que tengan, digamos, el contexto principal de lo que es ser un cibercriminólogo, las personas o las entidades con las que puede trabajar y con las que se puede vincular. ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Qué pueden hacer ustedes con este pequeño, digamos, introducción a la cibercriminología o en qué se pueden desarrollar? Pues bien, principalmente podemos hacer es auditar sistemas de protección, ya sean las cadenas de custodia, las estrategias de las empresas, ¿sí? Asesorar comités de crisis o, digamos, entrar a las empresas como analista de cumplimiento. Entonces, aquí tengo algunas salidas profesionales que si a alguien le interesa este sistema puede ir buscando, puede entrar. El principal, pues, y el más conocido, el perito judicial, ¿sí? El analista de cumplimiento o compliance, o el mismo CISO, que es la figura que organiza dentro de las instituciones, dentro de las empresas, todo este programa de ciberseguridad, es decir, y sí se necesita específicamente abogados en esta área, ya que el cumplimiento de todas las normativas que requieren, digamos, el compliance de ciberseguridad, requieren un ámbito legal, un ámbito jurídico para que se pueda establecer más allá del- de la ciberseguridad o de lo que es el código. Consultorías también podemos hacer o pues bueno, también investigación y en el sector público aquí en Colombia pues trabajar con los diferentes ministerios o con los diferentes sistemas de respuestas a incidentes cibernéticos que también vimos en esta clase. Ahora, como este es solo un primer vistazo, también existe y algo que es muy solicitado por las personas que se quieren enfocar en esta parte es las certificaciones. Las certificaciones son muy llamativas y van a ayudarlos a ustedes a que, digamos, tengan un perfil más llamativo, a que las empresas los busquen contratar, porque las mismas empresas van a buscarse tener estas certificaciones para sus empresas. ¿En qué áreas podemos vernos? En el área de la investigación forense, donde tenemos el SHFI, que es dado por el Council, que es un sistema, a ver, estos dos primeros que ven acá van muy, muy ligados a lo que es el marco legal y el marco teórico. Ustedes no van a tener que aprender mucho de sistemas o de informática para poder sacarse estos certificados. Es más teórico que nada más y más de compliance y de gobernanza.
de las instituciones, un término de gobernanza. El SIFI también viene el mismo sistema. Aquí ya nos vamos a ver un poquito ya idos a la parte de informática, de conocer los sistemas, de analizarlos, que son los certificados pues para gestión táctica y estratégica, el SISM, SM, que es dado por ISACA. Este certificado especialmente es muy llamativo y es muy solicitado en algunos perfiles, no tanto aquí en Colombia, no conozco aquí en Colombia, pero digamos a nivel europeo y a nivel de Estados Unidos lo solicitan mucho cuando ustedes quieren ir a hacer lo que dije, auditores o CISOs de compañías que pagan muy bien. El CIRS es un poco más bajo, no es tan conocido. Y este también, que es muy teórico, ¿sí? Que es el SIPP, ¿sí? De la IAPP, que son pequeños certificados que a ustedes les van a ayudar y, digamos, no requieren tanta información. Eso sí, todos los tienen que pagar. Tienen, la verdad, no sé ahorita en cuánto está el SHFI, que es como uno de los más conocidos, y el SISM, pero deben estar entre los $200 más o menos, si no estoy mal, entre 100 y $200. Y teniendo estos certificados, a ustedes les van a permitir, digamos, tener una mejor vida laboral a futuro. No siendo más, les quiero pues dar las gracias por haber asistido a este pequeño curso introductorio de la cibercriminología. Espero que les sirva a futuro a los que se quieren aplicar en esto y pues que lo disfruten mucho. Si tienen alguna duda, si quieren contactar conmigo mediante los perfiles yo tengo perfil en LinkedIn bajo el mismo nombre, Edgar F. Rojas, me pueden encontrar. Y no siendo más, pues les deseo pues feliz resto de carrera y que terminen su máster de forma muy satisfactoria. Hasta- no siendo más, si alguien tiene alguna duda,